Yo voy a darles una presentación muy rápida. Miren, ahí es algo que todo el mundo sabe. La fotovoltaica ha tenido una caída espectacular en estos últimos veintitantos o 30 años, desde 65 euros que en algún momento llegó a costar, hasta los 0,25 euros vatio pico de los paneles fotovoltaicos. Eso es espectacular en cualquier tecnología y eso implica una remodelación de todas las estructuras empresariales y de todos los cálculos económicos que hacen los inversores. Esa caída tan brutal pues modifica todo. Cuando la fotovoltaica era mucho más cara, te podías gastar mucho dinero en el terreno, te podías gastar mucho dinero en pagar a lo que fuera. En este momento cada vez eso está mucho más apurado. Ahí ven un poco lo que ha evolucionado también la fotovoltaica y la eólica en términos absolutos. La eólica todavía tiene un poco más de fotovoltaica. Realmente estos son datos del 2017. En 2018 hay 100 megavatios más de fotovoltaica. Rápidamente voy a darles también un resumen rápido de cómo va el mercado. La curva amarilla de encima es la potencia en gigavatios que se instala en el mundo en los últimos años. Y las dos curvas de abajo es la potencia eólica y la potencia fotovoltaica. El año pasado se instalaron 100 y pico gigavatios de fotovoltaica de los 250 totales del mundo. Es decir, que entre fotovoltaica, eólica e hidráulica, que no está ahí, que son 30 gigavatios más, el porcentaje de instalaciones en el mundo de nuevas tecnologías renovables está llegando al 70% y los restos que quedan son proyectos antiguos de algunas centrales de carbón y algunas centrales de gas. Es decir, la fotovoltaica está cogiendo el relevo, la fotovoltaica y la eólica está cogiendo el relevo al resto de las tecnologías por costes fundamentalmente. Y aquí lo que les presento es Nosotros tenemos un proyecto, tiene cerca de 20 años de existencia, que le llamamos el Tenerife 100. Es un modelo técnico-económico que estudia cómo intentar llegar a cubrir un 100% de los consumos de un sistema eléctrico, ¿no? En este caso, hoy estamos aquí, en el escenario cero, es lo que tenemos hoy. Estamos cubriendo aproximadamente el 17% de la cobertura de la isla de Tenerife y ahí les he puesto diferentes escenarios, con diferentes incrementos de eólica y de fotovoltaica y los resultados que se podría llegar. Fíjense que al final, yo no lo veo desde aquí, pero al final le ponemos 1.200 gigavatios de fotovoltaica y 500 de eólica, ¿puede ser? Bueno, pues con eso llegamos aproximadamente a una cobertura del 50%, no llega al 50%, casi el 50% de la energía, y tenemos unas pérdidas de otro tanto 50% por exceso de... Aquí en el modelo no tiene acumulación, es decir que por mucha potencia, ya ven, vamos aumentando la potencia y la curva azul, que es la penetración, se estabiliza, pues porque lógicamente sin acumulación, por muchas renovables que pongamos, no podemos llegar a superar el 50 o el 60%, como es lógico. ¿Pasa? Bueno, el modelo anterior era teniendo en cuenta un 20% de mínimo técnico en el uso de los grupos convencionales y en este sin tener en consideración el 20% de mínimo técnico, ya que para tener una idea de lo que la acumulación podría hacer, es decir, podríamos llegar a superar ese 60% sin tener en consideración el 20% de los mínimos técnicos de los grupos convencionales. En este otro modelo ya incluimos la acumulación y vemos, el modelo anterior es la primera columna, es decir, todo el excedente que teníamos en rojo equivalía a la aportación del consumo convencional y con diferentes valores de acumulación vamos sustituyendo el convencional. Igualmente vemos
no lo tienen ustedes muy valorado, pero es una acumulación muy grande, lo que ponemos al final, enorme, y aún y así tampoco conseguimos cubrir el 100%, tenemos siempre unas pérdidas porque tenemos ese mínimo técnico de utilizar el convencional, la energía convencional. Sin ese mínimo técnico, pues también llegamos a que nos estamos acercando a un 100% a base de tener mucha acumulación. Nos damos cuenta de que es más barato, ahora lo veremos en los siguientes, debería ser más barato incrementar el uso de renovables y no incrementar tanto el uso de almacenamiento. Si lo vemos ahora, tenemos cuatro escenarios de renovables. Una energía fotovoltaica, unos 500 megavatios de energía fotovoltaica y 1500 energía eólica 500 y 1500 de fotovoltaica, con un almacenamiento considerablemente grande. Con eso cubrimos el 100%. También podríamos llegar a cubrir el 100% con la misma energía eólica y energía fotovoltaica, pero con una aportación continua, que podría ser una geotermia, y ahí conseguimos reducir mucho el almacenamiento, que es el modelo 3. El modelo 4 es incrementar mucho la fotovoltaica, también reducimos el almacenamiento, que es la curva roja, y no necesitamos fuente continua, y lógicamente si tuviéramos mucha geotermia, por ejemplo, pues podríamos con 500 megavatios de eólica y 1500 de fotovoltaica llegar a esos objetivos. Aquí hemos hecho un pequeño ejercicio muy rápido de ponerle precio a las 4 soluciones. En el primer caso, poner un almacenamiento tremendo de 21 gigavatios hora, 21 creo debe ser, nos produciría una cobertura cercana al 100%, pero a un coste tremendo de unos 22.000. Estoy teniendo en cuenta la inversión total, el coste total del sistema. En el modelo 2, bueno, bajaría bastante porque reducimos el almacenamiento y pagamos el precio de la geotermia. El modelo 3 incluso nos sale algo más barato, a pesar de incrementar el almacenamiento, quitando la geotermia, y finalmente el que nos sale más barato sería si tuviéramos mucha geotermia y pudiéramos reducir el almacenamiento a valores máximos. Eso son solamente unos ejemplos. Y ahora voy a darles una información concreta de las actividades del ITER en almacenamiento. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos hecho 3 sistemas de almacenamiento y ahí ven los costes de litio. Los 3 son de litio. El primero, por el 2011 aproximadamente, nos salió a unos 550 euros el kilovatio hora, era muy caro. El año pasado un pequeño almacenamiento nos salió a 300 euros kilovatio hora, y en la última licitación que acabamos de hacer ahora nos ha salido a 147 euros el kilovatio hora. Es un precio sorprendente para nosotros. Nosotros pensábamos, habíamos puesto el límite en que fuera de 200.000 euros el megavatio hora, pero ha salido en la licitación que acabamos de cerrar ahora en 147. Y al mismo tiempo, de los puntos azules les pongo esos puntos rojos y esa raya de puntos blancos, que alguien ha hecho una previsión que casualmente, pues bueno, se adapta bastante a lo que nos ha pasado. Pues si nos creemos la previsión, fíjense lo que podría pasar con el almacenamiento en el 2030, que de esos 147 euros kilovatio hora o 147.000 euros megavatio hora, podríamos pasar a 60, es decir, se podría reducir casi en 3 veces. Es decir, que en 11 años en la reflexión económica de lo que estamos haciendo con el almacenamiento de baterías puede ser mentira, si se cumple esas caídas. Yo no vendo baterías, pero bueno, me parece una solución razonable y quería ponerles unos gráficos de un fabricante de baterías de litio-hierro. No estoy hablando de ion litio, que es lo que acostumbra esas baterías que pone Tesla, que son las más famosas, ¿no? Las hacen con ion litio. A mí no me parece, aparentemente el litio-hierro tiene una vida de por lo menos el doble
que las de ion litio. Estos son datos de ion litio. Fíjense que hay un fabricante que nos dice que le ha hecho 12.000 ciclos a una batería y le ha bajado la capacidad al 60%. Yo no sé si será verdad o mentira cuando hagamos los 12.000 ciclos, pero a mí me da una información que me dice, primero, que la degradación del litio-hierro es lineal, es decir, se va degradando a lo largo del tiempo. 12.000 ciclos son 32 años, haciendo un ciclo diario. Y es verdad que la batería ya no está como el primer día, está al 60% de su capacidad, es decir, que ha bajado su capacidad, pero me da un poco la pista de que la vida de uso de una batería puede ser pues 30 o más años, dependiendo de la actividad que le des. Aquí tenemos las baterías que hemos licitado con las características que me da el fabricante, ¿no? Es curioso, ¿eh? Es curioso porque la mayor vida de la batería de litio, dice el fabricante, que hace casi 6.000 ciclos con una degradación menor del 90%, si trabajas con la batería entre el 0% de la capacidad y el 50% del valor de la capacidad. Curioso, ¿no? Siempre nos pensábamos que no debía ser eso de llegar hasta abajo, pero aparentemente lo veremos pues cuando la probemos y trabajemos con ella. En todo caso, el número de ciclos son muy altos y, sobre todo, además, si la vida de la batería es suave. Una batería que haga ciclos diarios trabaja a lo que se llama 0,1C, es decir, se carga y se descarga en aproximadamente 10 horas, con lo cual eso le va muy bien a la vida de la batería. No es lo normal. En un vehículo eléctrico, Iberdrola, ¿quién era? Endesa, quería cargar el coche en 10 minutos. Claro, está muy bien para el del coche eléctrico, pero a la batería le pegas un palo bueno, ¿no? Y bueno, es una reflexión, no, es una reflexión, se nos ocurrió decir, bueno, ¿y a cuánto nos cuesta al final acumular 1 kWh? Bueno, pues dijimos, bueno, las baterías, teniendo en cuenta la eficiencia, que es muy alta, los datos que tienen con descargas a 0,2C nos hablan de una eficiencia de un 97% entre carga y descarga. Es decir, que la eficiencia culómbica, es decir, los amperios horas que tú consigues en la carga y la descarga, la eficiencia es del 100%, no pierdes amperios horas. Entonces, bueno, con una eficiencia alta y con un precio como el que les he dicho, sobre la base de los 147.000 euros, pues sale que 1 kWh nos cuesta 2 céntimos y ponemos un mantenimiento de 1 céntimo, pues bueno, pues aproximadamente con una vida útil a lo mejor de 20 años nos podría costar el kilovatio hora a 2,5 céntimos y bueno, haciendo un ejercicio comparativo entre comillas, porque ahí fíjense que en el ejercicio comparativo con la central de bombeo he supuesto que no hay que la central de bombeo coge la energía a mercado y la devuelve al mismo precio de mercado. Las cuentas están hechas suponiendo que coges la energía a 4 céntimos y la devuelves. Lógicamente ahí llama la atención porque ahí el ministerio o el que sea debe ver qué tipo de tarifas o qué tipo de reglas se ponen para el bombeo. Es decir, eso se tiene que cuadrar de forma que sea razonablemente normal. Lo tendremos que hacer en las islas, es donde más nos interesa, donde tenemos más urgencia para seguir dando pasos, porque si queremos ir a la velocidad que dice Pablo de conseguir esas potencias, tenemos que necesitar almacenamiento a toda velocidad. ¿Pase? Bueno, y como la ponencia decía de proyectos del ITER, pues rápidamente les digo el proyecto, los últimos proyectos que hemos puesto en marcha, los 3 parques eólicos de 18 megavatios cada uno, que justo ayer daba el vertido la última fase de ese proyecto. Estamos en repotenciar parques y en energía fotovoltaica. Estamos acabando una planta de 5 megavatios con acumulación de otros 5 megavatios hora y tenemos el proyecto en cartera todavía de esa gran planta de 350 megavatios
si podemos hacerlo, pues si nos dejan los terrenos, si nos dejan, como decían, no hay problema con los bancos te dan el dinero, no hay problema con el coste de la tecnología, es una tecnología razonable, tienes que cubrir dos cosas, en la conexión a la red y el uso de los terrenos, ¿no? Que ahí estamos trabajando en eso. Y con eso, Guillermo me ha puesto unas recomendaciones finales de lo que deberemos hacer en estas islas. Yo hablo de Tenerife, pero ustedes lo entienden, todo lo aplicable a Tenerife es exactamente en Gran Canaria porque son del mismo tamaño y en las otras con la parte proporcional, ¿no? Pues en todos esos temas tendremos que trabajar para reducir el consumo de la energía eléctrica en las islas. Y pasamos. Bueno, aquí hay una serie de conclusiones, recomendaciones de lo que deberíamos hacer entre todos, ¿no? Fomentar el autoconsumo, eso es importante, crear unas reglas de autoconsumo fáciles para el pequeño inversor, para implantar las instalaciones de autoconsumo. En fotovoltaica, plantas fotovoltaicas de gran escala, en eólica repotenciación, en geotermia estamos evaluando el potencial geotérmico, en hidráulica debemos instalar sistemas hidráulicos. La gestión del sistema insular, tenemos la idea de hacer un gran proyecto de gestión integral, fundamentalmente con vehículos eléctricos, en fin, hay una serie de ideas que se pueden utilizar. Con eso acabamos. Pues sí, ¿no?